Bueno, muchachos, siguiendo aquí con la temática, cuando ustedes digamos que midieron primero la plancha. Entonces vamos a colocar aquí la plancha. La plancha, ella que hace, genera calor. Digamos que esa plancha estaba a 6 metros a un ángulo de 60 grados de la posición de la sala según el ejercicio de las clases anteriores. Si yo voy a graficar esto, entonces yo lo grafico con respecto al eje X. Entonces aquí mido 60 grados y más o menos me da acá. Aquí sería 60 grados y 6 metros. Y 6 metros la plancha, ¿cierto? Pero la plancha es un elemento resistivo. Entonces, el elemento resistivo, la plancha, ella va a trabajar a 120 voltios. Pero siempre el ángulo de los elementos resistivos va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que esta señora plancha, el vector plancha, siempre va a estar sobre el eje de las X. Entonces, el módulo de este señor, la magnitud, va a ser 120 voltios, ángulo 0. Ángulo 0. Siempre los elementos resistivos van a ir sobre el eje X, el eje X. Pero, por ejemplo, la nevera, digamos que ella estaba a 10 metros en un ángulo de 10 grados. En ese orden de ideas, si yo la quiero graficar aquí sobre el eje de las X, pues mido acá 10 grados acá, aquí sería 10 grados y 10 metros. Estos se conocen como elementos inductivos. Entonces, pero los elementos inductivos ya no los voy a graficar con el eje de las X, sino con el eje de la resistencia, siempre con el eje de la resistencia. Y ellos van a trabajar también a 120 grados, entonces yo aquí los inductivos los voy a colocar hacia arriba 90 grados. 90 grados. Estos señores, como en mi casa todos los conecto a 120 voltios, entonces teóricamente ellos van a trabajar a 120 voltios. Entonces digo que el vector nevera es igual a 120 voltios, ¿sí? 120 voltios, ángulo de 90 grados. Pero digamos que el televisor, el TV, el vector televisor, el vector televisor él estaba a 5 metros a un ángulo de 60 grados, entonces voy a graficarlo, vamos a graficarlo, acá, espere, cambio aquí de color, entonces, cuando es posición, sí con respecto al eje de las X, entonces aquí yo mido 60 grados y lo ubico, entonces este sería 5 metros, 60 grados. Estos por sus características electrónicas y composición, son circuitos que son más capacitivos que inductivos, entonces se conocen como circuitos capacitivos, por ser electrónicos. Ya más adelante vamos a centrar más en ese tema, por ser circuitos capacitivos. Entonces, si vamos a graficar estos circuitos capacitivos, entonces acordémonos acá que siempre en el eje de las X va a estar la resistencia, ¿cierto? Pero ya este circuito capacitivo, él baja acá. Entonces aquí hay 90 grados, él va a trabajar también a 120 voltios. Entonces yo sé que el circuito TV va a trabajar a 120 voltios, el vector, ¿no? 120 voltios a un ángulo de menos 90 grados. Y ahí tenemos todas las características de los tres circuitos.